Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Sean todos bienvenidos a un estudio más en esta serie de todos ustedes, Mentoría, un esfuerzo de vida donde se comparten experiencias, cosas que uno pasa y de pronto resultan ser preciosas lecciones, no solamente en lo personal, pero también a aquellas otras personas alrededor. Así es que la intención que acompaña a este programa, a esta serie de estudios Mentoría, es mejorar la calidad de, yo diría, actuación, de ministerio, de vida personal, de pastores, obreros cristianos, líderes y en general todo creyente que tiene esa actitud de querer servir al Señor y hacer verdaderos aportes en su tarea, en la obra del Señor. Pues nuestro tema para estudio en esta ocasión se titula, y esto es importante, pastores, la importancia de la buena atención al visitante en la iglesia. Lo reitero, la importancia de la buena atención al visitante en la iglesia. ¿Cuántas iglesias que tienen potencial, de pronto hasta un excelente predicador como pastor, son iglesias que no pasan de lo mismo, no logran alcanzar ese crecimiento y esa estabilidad necesarias? ¿Por qué? Porque en realidad tienen quizá una buena alabanza, tienen tal vez un buen predicador, pero no han aprendido todavía lo que concierne a la atención, no solo del visitante, la atención de todos aquellos que llegan, aunque algunos ya están en calidad de miembros de feligreses, pero lo que sí es cierto es que la gente, una vez que no se siente bien tratada, bien atendida, bien cuidada, lo primero que viene a su mente es ir a otro lugar. Y quiero comenzar el estudio entonces mostrándoles a Jesucristo que en este texto que vamos a citar está quejándose del mal servicio y de la mala atención a la gente. Oiga usted lo que le estoy diciendo. En el texto a seguir, Jesucristo se queja de la mala atención. Y si Él hace eso, ¿cuánto más nosotros entonces debemos revisar de qué manera nosotros estamos recibiendo, atendiendo visitantes, feligreses en la iglesia? Mire el texto que viene, ¿qué es lo que nos indica? Lucas capítulo 7, versos 44 y 45. Repito, Lucas 7, versos 44 y 45. Dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, vuelve a ver a una persona, pero se dirige a la otra. Esta es una conversación donde hay tres personas. Es más bien una escena donde hay tres personas. Vuelve a ver a la mujer, dice, pero se dirige hacia Simón, que es su anfitrión. Y escuchen lo que él le dice. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Verso 45, tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. ¿Sabe qué está sucediendo aquí? Jesucristo está haciendo una acción comparativa entre la atención que le dispensó una mujer en un lugar que ni siquiera era la casa de ella y la muy mala en verdad atención que recibió por parte de su anfitrión, la persona que le invitó a su casa a departir, a comer, etc. Nosotros creemos que con decirle a la gente, vengan, les invitamos a la iglesia y creemos que a lo mejor el predicador va a hacer todo el trabajo. Lo cierto es que el ambiente hay que trabajarlo, el ambiente hay que prepararlo y nosotros debemos ser centralizados, enfocados en las personas. ¿En cuántas iglesias veo yo que van en un ir y venir, un correr aquí y allá?
todo el liderazgo y todos los servidores están ocupados en cosas que a ellos les interesan, pero que no tienen ningún significado para la gente. De allí pues, pastores, líderes, obreros cristianos, que debamos nosotros preguntarnos, ¿lo que hacemos, lo hacemos pensando en la gente o lo hacemos pensando en nosotros? A veces hemos caído en un iglesiocentrismo que no es nada más que esa actitud de inconscientemente probablemente de hacer un montón de cosas, pero para nuestra complacencia, que la música nos agrade a nosotros, que las cosas que pasan nos agraden a nosotros, que el mensaje nos agrade a nosotros, que el estilo de hacer las cosas nos agrade a nosotros, pero nosotros ya estamos aquí, nosotros ya somos parte de la iglesia. Entonces debemos enfocarnos en la gente que está del lado de las sillas, que todo tenga sentido para ellas, que ellas sientan verdaderamente que están siendo bien atendidas. Déjenme hacer este comentario. Cuando el visitante a la iglesia no regresa, o el feligrés se ausenta, o de pronto no hay mucha concurrencia a los servicios de la iglesia, la mayoría de la gente adjudica la responsabilidad al pastor, al predicador, y dicen, la gente se está ausentando porque el predicador no es bueno. Sin embargo, déjeme decir esto a favor del predicador. Cuando el predicador sube al altar, han pasado no menos de 40 minutos, escuche bien, han pasado no menos de 40 minutos de lo que voy a llamar para ustedes de impresiones recibidas. Ha habido cualquier clase de impresiones desde que la gente se bajó del auto, cruzó las puertas de la iglesia, se introdujo en la iglesia, etcétera, 40 minutos antes de que el predicador suba a su púlpito. ¿Qué significa eso? Déjeme complementarlo diciendo esto. Hay personas que antes que el predicador suba y tome posesión del púlpito, ya decidieron en su corazón que no van a volver, porque toda esa serie de malas impresiones recibidas, sienten que nadie les atiende, nadie les mira, nadie les informa, nadie les sale al paso para recibirles bien. Si se trata de un visitante, se queda confinado en las últimas sillas de la iglesia, en vez de ser tratada con mayor atención y llevarla a un lugar de preferencia, etcétera. Si andan niños, no saben qué hacer con sus niños porque no hay nadie que les explique qué hacer con sus niños. Pastores, líderes, obreros cristianos, la atención al visitante comienza en la acera. Allí, en la acera. Por décadas he enseñado a la gente, mire, la primera impresión comienza con alguien que le abre la puerta de su auto y le ayuda a bajar a su familia. Si está lloviendo, estas personas tienen paraguas suficientemente grandes como para cubrir a los que se bajan de los autos y llevarlos con más comodidad hacia el interior de la iglesia. Eso significa que hay anfitriones fuera, que están absolutamente en lo externo, en las áreas externas, hay anfitriones en las puertas para dar bienvenida y hay anfitriones internos también que están para atender a la gente dentro del auditorio mismo. ¿Cuántas veces cuando comencé la vida cristiana fui a una iglesia y prácticamente tuve que vérmelas por mí mismo? ¿Dónde me siento? ¿Será que puedo sentarme aquí? ¿Será que no puedo sentarme aquí? Bueno, en una ocasión fui a una iglesia y me quitaron de la silla. Me dijeron que esa silla no era para mí y me pasaron unas filas más atrás, sin ninguna explicación. Entonces me parece, y quiero insistir en eso, el ambiente y la atención de las personas dentro de la iglesia es todo un tema. Y es un motivo de mucha discusión, de muchas sesiones de trabajo entre el pastor y su liderazgo. Insisto con esto, cuando el pastor sube a dar su mensaje, han transcurrido no menos de 40 minutos de impresiones, buenas o malas, que hace que la persona, antes de que el predicador comience su mensaje, ya decidió si se queda o si no vuelve
a ese lugar. Es que, pastores, atender como buenos anfitriones no es estar atiborrados de activismo, no es estar haciendo mil cosas. Yo he entrado a iglesias donde, claro que tienen anfitriones, pero no se están fijando en nadie, se están fijando solamente en sus propias cosas. Conversan entre ellos, se mueven de aquí para allá, de allá para acá, pero todo menos la atención en el visitante. ¿Ha ido usted a una tienda donde la persona que está allí atendiendo a los clientes, a los potenciales compradores, apenas le voltea a ver a usted, y usted preguntándole por algo y ni siquiera esa persona sea capaz de fijar su mirada en la suya, contestándole viendo para otro sitio, como que si usted es una molestia, como que usted es un estorbo? Yo me he dado la vuelta en muchos centros comerciales y he dicho, yo aquí no debo estar, no puedo estar, no soporto ir y dispensarles ¿qué diría yo?, la atención a ellos, entrar a la tienda, preguntar por algún artículo y que una persona allí de mala gana me esté respondiendo y atendiendo de mala gana. Yo a esa tienda no vuelvo. Lo mismo sucede en las iglesias. La gente tiene que sentirse sumamente complacida de haber llegado a ese lugar. Hay que deshacerse en atenciones. Lo que pasa es que nosotros venimos de aquellas viejas mentalidades de que el predicador y la palabra de Dios, si la palabra de Dios no hace las cosas, entonces nadie lo va a hacer. Además, estas cosas son externas, son cosas superficiales, eso no tiene una validez espiritual. Pero hombre, ¿qué es lo que hemos leído? Lo reitero para ustedes. Dice Jesús, ¿ves a esta mujer? Hablándole a Simón. Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Note la participación activa, el involucramiento activo de esta mujer atendiendo a Jesús. Ni siquiera es la casa de ella. Tú no me besaste, sigue diciendo Jesús, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Me gusta esa frase, desde que entré. Por eso insisto en este comentario, atender como buenos anfitriones no es estar atiborrados de activismo que solo tiene significado para nosotros. Si no estamos enfocados realmente en la gente, todo lo que estamos haciendo no es nada más que un follaje sin fruto, como aquella higuera en la que Jesús buscó fruto y no era nada más que un árbol profuso en ramas y en hojas, pero cero fruto. Pues déjeme entonces mostrarle algo más, otro texto interesante sobre la buena atención, el buen cuidado de las personas que llegan a la iglesia. En Lucas capítulo 10, versos 40 y 41, se reitera esa queja de Jesús acerca de la persona que se pierde en cosas que no son las que le dan mayor sentido. Dice así, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Tener mucho que hacer a nivel de líderes, de servidores, no significa ser efectivo. ¿Cuántas personas les vemos que trabajan como hormigas en la iglesia? Se mueven como hormigas en la iglesia. Pero es que estar abrumado con muchas cosas que hacer no es un sinónimo de efectividad. Usted puede hacer 3, 4 cosas bien planeadas y bien ejecutadas, y entonces usted resulta que su trabajo fue sumamente efectivo. Nosotros en nuestro ministerio medimos los resultados por la efectividad, no por la actividad misma. Puede haber una gran actividad, pero si no somos efectivos, es el gran tema para nosotros. Así es que sigue diciendo el texto, vuelvo al mismo. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada
por muchas cosas. ¿Qué es esto? Pastores, líderes, obreros cristianos, feligreses de iglesias. ¿Qué es esto? Es el cuadro que indica con claridad que atender como buenos anfitriones no necesariamente es estar atiborrados de un gran activismo. Marta estaba atiborrada en cosas que hacer y lo menos que estaba haciendo era complaciendo a Jesucristo. María, que hizo menos cosas, terminó siendo más efectiva. ¿Por qué? Porque Marta estaba enfocada en el trabajo, Marta estaba enfocada en la actividad, María se enfocó en la persona. María se enfocó en la persona de Jesucristo y Jesús le llamó a esto, haber escogido María, la mejor parte. Entonces, como ven, este es un estudio que es o conlleva a un enfoque crítico acerca de cómo somos como iglesia, qué hacemos como iglesia. ¿Sabe? Se me ocurren tantos ejemplos. A veces le damos los decibeles que a nosotros nos gustan, porque yo no sé qué pasa en las iglesias evangélicas, pero parece que son sordos todos ahí porque les gusta muchos decibeles. ¿Qué quiero decir con esto? Volumen alto, estridencia. Pero ¿sabe? Lo primero que resiente un visitante es el sonido estridente en la iglesia. Los altavoces están a más no poder, es sumamente molesto, las personas de edad avanzada, esto les molesta todavía más, los niños, yo he visto niños tapándose con los dedos los oídos por la estridencia de la alabanza, pero ¿qué pasa? Nosotros nos hemos culturizado, los evangélicos en este sentido, nos gusta una alabanza robusta, pero por robusto entiende usted altos decibeles y un volumen a más no poder. Eso para decirle nada más un ejemplo de cómo nosotros estamos entretenidos y empeñados en un montón de cosas que a nosotros nos agradan cuando debiéramos de concentrarnos en la persona a la que queremos atender. Como dije, comparamos la mucha actividad y el mucho activismo de Marta. No se enfocó en la persona de Jesús, se enfocó en lo mucho que estaba haciendo, al grado que se quejó que su hermana no le estaba ayudando y le pidió a Jesús que exhortara a su hermana que no entraba en ese activismo. Al final, María estaba enfocada en la persona de Jesús y no tanto en un montón de cosas para hacer. Debe ser una gran lección esto, Pues, habiendo llegado a este punto, me parece que será importante hablar a partir de este minuto ya con más abundancia de ejemplos en la Biblia, de la importancia del buen anfitrión, la importancia de la buena atención al visitante. Y lo que he querido de alguna manera dejar claro en toda esta primera parte introductoria es que esto no es responsabilidad del pastor, ni del predicador de turno, ni del programa del servicio de la iglesia. Dice, no, es que el programa estuvo aburrido, ¿cómo la gente se va a quedar? No se engañe con eso. El ser buenos anfitriones y hacer buena atención a las personas en la iglesia es responsabilidad de todos. Todos absolutamente somos responsables en esto. Quizá alguien en la puerta de la iglesia recibió muy bien al visitante, pero se sentó al lado de un creyente mal encarado, un creyente que dijeron desde allá adelante, desde el púlpito, salúdense unos a otros, y lo que hizo fue hacerle mala cara al visitante o mala cara al que tenía al lado. Claro que todos somos responsables de ser anfitriones. Cada feligrés es un anfitrión, cada persona, cada oveja en la iglesia es un anfitrión, y entre todos debemos de trabajar, comprometernos por mejorar, por provocar y promover el mejor ambiente para la mejor atención al visitante. Escuchen ahora una serie de textos que vienen con ese mismo reclamo. Romanos capítulo 16, verso 23, dice así, saludos de parte de Gayo, y mire cómo se describe a este hombre. Saludos de parte de Gayo, cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Dios mío, esas son palabras mayores. Lo leo de nuevo, cuya hospitalidad, de cuya hospitalidad disfrutamos
yo y toda la iglesia de este lugar. Es un individuo con unas capacidades, un don de gentes, una capacidad de amabilidad, de cortesía, de servicio, que dejó una marca tan fuerte que aquí, escribiendo la carta a los romanos, Pablo dice: este tipo es especial. Este hombre Gayo deja una marca extraordinaria, tiene una capacidad de ser hospitalario, de ser un buen anfitrión, que no solamente yo lo he disfrutado, toda la iglesia en este lugar se han visto beneficiados de esa persona. Y efectivamente, no son muchos, pero quizá usted puede pensar y recordar a alguien como Gayo, que hace la diferencia en la iglesia, que siempre está sonriente, si mira una cara triste, va y ora por esta persona, que ve a los niños por allí, los abraza, los besa, una persona que está irradiando, esa es una buena palabra, está irradiando amabilidad y está irradiando atención, en el mejor sentido, a las personas que tiene a su alrededor. Otro texto, tercera carta de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Escuche esto. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Mire lo que estamos leyendo. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Este es un ataque a esos nudos, esos círculos, esas cadenitas de relación que hay en las iglesias, que solo se juntan estos con aquellos, aquellos con nosotros. Esos grupúsculos dentro de la iglesia no le favorecen, a final de cuentas, al crecimiento, al bienestar, al ambiente de la iglesia. Mire esa frase, aunque no los conozcas. Eso da hace una clara alusión, que el conocer o el no conocer a alguien no es motivo para entonces diferenciar en el trato. Está diciendo que para estas personas lo mismo era que entrar a la iglesia uno de sus mejores amigos, a lo mejor conocido desde antes de estar en la iglesia, a que entrar un perfecto desconocido porque le iba a tratar de la misma manera. Eso es lo que tenemos que aprender. Que la iglesia no es para irte a encontrar con tus amigos. A veces en nuestra mentalidad cambiamos nuestros amigotes de allá afuera en la calle y los sustituimos por nuestros amiguitos ahora en la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos sentamos con nuestros amiguitos, conversamos con nuestros amiguitos, salimos de la iglesia y departimos con nuestros amiguitos, y hay una masa, hay un círculo un poco más grande de personas que están prácticamente siendo segregadas del resto de estos que ya entre sí se llevan. Por eso es importante este texto. Reitero su lectura. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Sigue diciendo el verso 6, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Dios mío, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Sabe, yo como pastor de iglesia me he visto complacido muchas veces. Alguien se para en el área de púlpito, da un testimonio, quizá la persona estuvo enferma y dice, y le agradezco al hermano tal, y al hermano tal, y al hermano tal, y al hermano tal, me visitaron, estuvieron orando por mí, fueron al hospital, estuvieron atentos, y no me menciona en la lista. Yo digo, qué bien, porque la idea es que todos nos hagamos cargo de la atención de la gente y asimismo que la gente, tal como les cuento, termine dando testimonio del amor que reciben. Así es que dice el verso 6, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor, harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. O sea, son textos poderosos. Como ve, el concepto de atención al público, eso no es un concepto nuevo, eso no es un concepto de empresa, eso no es un concepto de comercio, eso no es un concepto de ventas, eso no es un concepto para mercadear algo. Esto es elemental en el Nuevo Testamento de la Biblia
en el tema iglesia, tenemos que aprender a ser buenos anfitriones, todos, y a darle una cálida y una muy buena recepción, tanto a los visitantes como a los que ya están llegando en forma regular. Otro texto a continuación. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 12. Dice así: nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, noten, aquí viene una nota discordante, viene una nota negativa. Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Yo he notado que hay ciertas personalidades que gustan destacar mucho en la iglesia, pero no gustan que los demás destaquen. Entonces son personas que utilizan el escenario iglesia para curar egos enfermos. Quieren sentirse valiosos, quieren verse como personas importantes y entonces se esfuerzan por destacar en cualquier labor que se les asigne. Estas personas, a la vez que brindan un servicio, es un servicio peligroso, porque es un servicio que están haciendo de autopromoción. Entonces estas personas lo que están buscando es escalar posiciones en la iglesia. Y pastores, líderes, obreros cristianos, a la iglesia no vamos a escalar posiciones. A la iglesia vamos a servir al Señor y a tomar asignaciones que Dios nos va dando, no con el ánimo de ir superando niveles, sino con el ánimo de agradar al Señor en todo. En mi caso comencé barriendo las iglesias, trapeando, moviendo las pesadas bancas en aquellos años en que ni remotamente iban a poner una silla en una iglesia, eran las bancas tradicionales de las iglesias. Y me doy cuenta, desde ese entonces, desde esos años, que hay cosas que no te van a promover, pero que si estás agradando a Dios con ellas, con eso te debe bastar. Entonces mire cómo se está definiendo o calificando a este hombre Diótrefes. Le encanta ser el primero entre ellos y no nos recibe. Él solo está autopromoviéndose. Verso 10 sigue diciendo: por eso, si voy, no dejaré de reprocharle. Mire lo que está diciendo: si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Un buen pastor tiene que llamarle la atención a una persona que en menoscabo del bienestar ajeno está tratando de levantarse, adquirir un cierto abolengo, adquirir una cierta superioridad sobre los demás. Esas personas no tienen un espíritu de servicio. Y necesitamos en la iglesia que todos nos vayamos, ¿qué les digo?, llenando de este espíritu de servirnos entre nosotros, sin buscar ninguna clase de ganancia en ello. Así es que dice: si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Mire, sí hay gente también peligrosa en la iglesia, son aquellos que están murmurando de todo. No les gusta una cosa, no les gusta la otra, murmuran aquí, murmuran allá. Son personas con las que nunca se queda bien. Estas personas resultan peligrosas porque estas bacterias y estos gérmenes los llevan consigo y les van comunicando toda esta enfermedad espiritual a los demás feligreses. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas personas que con mala intención hacen comentarios para desanimar, para desacreditar a otros líderes? No sé qué es lo que gana una persona haciendo eso, pero lo cierto es que desde siempre hay gente así. Estas personas, dice, hay que reclamarle, hay que llamarle seriamente la atención. Pero si usted, pastor, deja eso correr, déjeme decirle que en pocos años su iglesia será una de esas novelas de mal gusto, donde los creyentes estarán peleándose unos con otros, los líderes dividiéndose unos con otros, y no creo que esa será una iglesia sana al final de cuentas. Sigue diciendo: y como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Es un tío
que no está interesado en ser buen anfitrión. Es alguien que no está interesado en tratar bien a la gente, en atender bien a la gente. Él solo está interesado en querer ser líder, entre comillas, el uso del término, en querer ser líder, querer tener nivel, querer estar en una posición especial y estratégica. Gente así no le conviene a la iglesia. Yo no digo, pastor, que usted comience a despedir gente, a sacar gente por todos lados, pero lo que digo es que si usted va a poner a gente a servir, si usted va a nombrar líderes, usted tiene una responsabilidad y es formar el espíritu, la actitud de estas personas, así como enseñarles cómo hacer las cosas. De ahí pues que un pastor que de verdad es mentor, no todo el tiempo la gente queda conforme con él. ¿Por qué? Porque va a apretar tuercas sueltas por aquí y por allá. Ese va a tratar cuando las personas no están haciendo las cosas en el espíritu correcto. Este va a tratar con ellos. ¿Cuál es nuestro gran ejemplo a seguir? Jesucristo. Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Ese es el espíritu muchas veces de un líder que no está formado. Y Jesús les dice claramente, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben porque están moviéndose en otro espíritu. Entonces Jesús trató con sus discípulos. A Pedro en una ocasión le dice, cállate Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otra ocasión, otros discípulos dicen, Señor, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero lo reprendimos porque no es de nuestro círculo. Jesucristo le dice, nadie puede hablar bien de nosotros y estar contra nosotros, déjenlos. Entonces, como ven, hay gente que debe ser formada. Yo no digo necesariamente hacer una extracción, como quien saca un diente que ya no tiene remedio, pero digo, y pongo la responsabilidad más que en las personas, en el pastor. El pastor debe ser un verdadero mentor, que le diga a la gente en qué espíritu se hacen las cosas en la iglesia, con qué actitud, y alguien que pasa esos límites, entonces hay que tratar con esa persona. Pues, mire, este hombre, Diótrefes, viene a ser prácticamente el equivalente de un hermano que le está haciendo más mal que bien a la iglesia. Dice, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Sigue diciendo el texto, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Cuando personas están haciendo cosas así, no han visto a Dios, les falta revelación. En cuanto a Demetrio, dice, y hace la comparación, habló bastante mal acerca de Diótrefes. Se calificó muy, pero muy por debajo de lo esperado su actitud y su conducta. Pero miren comparación, verso 12, en cuanto a Demetrio, sigue diciendo, todos dan buen testimonio de él. Todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Pastores, líderes, obreros cristianos, gente de Dios que quiere servir a Dios en la iglesia, tenemos que aprender a hacerlo. Insisto, la atención al público, la atención al cliente, eso no es un concepto de este mundo, eso está en la Biblia. En la Biblia se nos dice que debemos de darle buena atención, buen cuidado, buen sentido de anfitriones a las personas que llegan a la iglesia. ¿Cuántas ovejas corrieron a otros? No fue el pastor, no fue falta de efectividad en su mensaje, no fue falta de unción, fueron personas que están allí en la iglesia las que hacen que otras no vuelvan a aparecerse más. Así es que, pastores, enseñemos a la gente esta responsabilidad que tenemos de crear una buena atención, una buena atmósfera, que la gente que llega, tanto los que van por primera vez como los que ya llegan en forma regular, sientan verdaderamente aquí estamos
muy, pero muy bien atendidos. Así es que, dicho esto, quiero entonces cerrar este estudio pasando a lo siguiente. Quiero darles un pequeño cuadro, no es una cosa muy extensa, es un cuadro para trabajar en grupos. Pastor, usted puede juntar a su liderazgo y hacer trabajar con 2 asuntos nada más que le planteo en este cuadro. Es un cuadro para trabajo en grupos, es para reflexionar y para comentar en grupos de discusión. Tengo solamente 2 aspectos en los que se puede trabajar en esta materia, en esta temática. El primero, identifique algunas cosas que se podrían mejorar o implementar en su iglesia. Lo repito, identifique algunas cosas que se podrían mejorar o implementar en su iglesia de tal forma que el visitante se sienta motivado a volver. Saben, hice este trabajo en una de nuestras iglesias en otro país. Bueno, estaban representadas más o menos unas 8 iglesias de nuestra red global CCI. Estaban allí los pastores reunidos y ya para la noche llevaron a todo el liderazgo que les acompaña. Era un grupo numeroso en verdad. Y les llevé a trabajar con este tema. Identificar cosas que podrían mejorar o implementar en la iglesia de tal forma que el visitante se sintiera motivado a volver. Y saben, es interesante, mi esposa que me acompañaba me dice, ¿sabes qué? Yo recuerdo que vivía, dice, frente a una iglesia pentecostal cuando yo era niña. Y en esa iglesia pentecostal hacían recogida de todos los niños ahí en el barrio y nos atraían con ciertos dulces que nosotros amábamos. Bueno, se le llamaba, al menos en aquel entonces, se llamaban melcochas, que era una especie de dulce bastante grande y que se volvía como una especie de goma de mascar, pero al final se terminaba diluyendo en la boca. Pues me dice, nos daban a todos melcochas, ese dulce que ningún niño despreciaría, y entonces yo iba por los dulces, me dice. Entonces yo dije, qué bien, porque si no vas por los dulces, no vas en tu infancia. Y entonces es interesante porque una cosa tan sencilla, que quizá carezca de importancia, para más de alguno puede hacer una diferencia en una persona que de niña iba por los dulces que le daban los misioneros pentecostales y ahora ella, ya una persona adulta de tercera edad, hizo toda su vida en la iglesia por causa de eso. ¿Sabe? El domingo pasado, no vayamos muy lejos, este último domingo que estuve en la iglesia, en el servicio final, el de la noche, ¿qué van a creer? Me dice una persona de la iglesia, pastor, y le dieron una bolsita con unos aguacates que le dejé. Aguacates en varios países tienen distintos nombres. Bueno, en nuestro país le llamamos aguacates, espero que todos entiendan. Entonces, no le dije, no me lo han dado, no, se lo dejé con su asistente, me dice. Entonces, bueno, ya me voy de vuelta a casa con mi asistente en su auto y le digo, cuidado, que me dijeron que hay una bolsa de aguacates que me dejaron contigo. Si no, yo tengo la mía, me dice. Es más, me dice, llevaron aguacates para toda la iglesia. ¿Qué? Le digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, pastor, me dice, todos en ese servicio salieron con una bolsa con 5 aguacates mínimo cada uno. Debe ser una cosecha enorme que tuvieron allí en la finca estos hermanos de aguacates, porque todos en la reunión salieron con aguacates. En otra ocasión me he dado cuenta, distintos otros horarios de celebración en la iglesia, que termina el servicio e invitan que allá afuera, en la parte exterior de la iglesia, están regalando, no sé, tamalitos, están regalando alguna clase de dulce según la época. ¿Qué es esto? Bueno, esa es una idea. ¿Sabe? Yo comencé predicando en un lugar que se llama El Reparto, en mi ciudad. Entonces, al menos en aquel entonces estaba poco desarrollada la zona, había muchas necesidades de toda índole. Y entonces
iba con unos hermanos de la iglesia, jóvenes todos, a predicar. Llevábamos música, cantábamos con guitarras acústicas, llevábamos unos parlantes, pero ¿sabe cómo atraíamos gente? En este país donde vivo le llaman la paila a la parte de carga de un camión tipo pick-up. Pues la paila del auto nos servía de tarima, de escenario, para cantar. Y justo al lado, uno de los que iban con nosotros llevaban tremendas tinajas de alguna clase de jugo, de ese que se hace, que viene en bolsas y ya viene azucarado, solo lo mezclas con agua, un poco de Kool-Aid, como decíamos en aquel entonces, una de las marcas, y tremendos recipientes, regalándole refresco a todo el mundo, y luego con la gente congregada tomándose un refresquito, comenzaba la banda a cantar canciones que tenían contenido del Evangelio. Por eso me parece vale la pena hacer esta reflexión, este trabajo, esta discusión en grupo. Identifique algunas cosas que se podrían mejorar o implementar en su iglesia de tal forma que el visitante se sienta motivado a volver. Yo en ese recuadro, si les aparece en pantalla, le voy a poner 4 puntos sobre 4 cosas que usted pudiera incluir. Y el segundo aspecto, siempre hablando de cómo mejorar, cómo atender mejor a la gente, enumere al menos 4 cosas que como anfitriones pueden hacer o compartir con el visitante que le comunique que es bienvenido. Lo reitero, enumere al menos 4 cosas que como anfitriones pueden hacer o compartir con el visitante que le comunique que es bienvenido en la iglesia. Estos cuadros de trabajo se los dejo de pronto como una tarea que ustedes internamente pueden llevar a cabo con sus líderes, con sus cuerpos de servidores, con todos aquellos que están haciendo la obra del ministerio en la iglesia. Pastores, líderes, obreros, nuestro tema de hoy ha sido la importancia de la buena atención al visitante, y yo diría no solo al visitante, sino al mismo feligrés dentro de la iglesia. No perdamos gente, no porque el diablo se las llevó, no perdamos gente, no porque la adversidad, una mala racha, la sacó de la iglesia, no perdamos gente solamente porque no estamos suficientemente compenetrados y comprometidos con el tema de la buena atención de la gente, de hacer un buen trabajo de buenos anfitriones, todos, atendiéndonos, sirviéndonos y ayudándonos a todos por igual en la iglesia. Les invito a acompañarme en esta oración. Padre, te doy gracias. Bendigo, Señor, esto que se llama tu iglesia, el cuerpo místico de Cristo en la tierra, un grupo de gentes que te representa. Señor, la iglesia no son las paredes, la iglesia no son los estrados, los púlpitos, los sistemas de sonido. Señor, la iglesia son las gentes que se reúnen y se congregan en tu nombre. Ayúdanos, Dios, porque es claro el reclamo en tu palabra de que tú mismo no te sentiste bien atendido por aquel hombre Simón, y caso contrario, una mujer que se filtró en el lugar te atendió de la mejor manera. Señor, ayúdanos a diferenciarnos de Diótrefes y a ser como Demetrio. Señor, que nos movamos en el mejor espíritu, que planeemos cómo sacarle sonrisas a la gente desde la acera de la iglesia, que la gente se sientan bien atendidas, no por el pastor, por todos aquellos que están haciendo cualquier clase de servicio. Quítanos, Señor, los rostros pesados, los rostros adustos, los rostros que no comunican amor, que no comunican amabilidad, y danos ese espíritu, Señor, para hacer de la iglesia lo que debe ser y para que cada persona que entre en ese recinto especial se sienta bendecida y atraída como para sembrarse por el resto del camino. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, así oramos. Amén.
hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.